Muy buenos días, ¿cómo estás? Tati Fernández te saluda. Gracias por estar ahí acompañándome para abrir nuevamente la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Tú eres el único Dios vivo, el Dios creador, eres nuestro Dios a quien queremos adorar, solamente a ti, Padre amante, y a nadie más. Toma todo nuestro corazón, llénalo de tu Espíritu Santo y pon de tu amor en nosotros para que podamos amar a los que nos rodean y a ti de la forma en que tú quieres que lo hagamos. No tenemos ese tipo de amor en nosotros. Y despiértanos de una vez y por todas del sueño de la vida, que no juguemos a la iglesia, que realmente vivamos para amarte, para mostrarte a otros, para que también otros puedan conocer este precioso regalo de vida eterna. Que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Amén. La lección para el miércoles 14 de noviembre lleva por título El Concilio de Jerusalén. Te pido que me acompañes a leer Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Cuáles son los dos problemas que causaron un conflicto serio en la iglesia primitiva? Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora te invito a que vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La amenaza a la unidad de la iglesia que enfrentaron los primeros cristianos fue real y difícil. Algunos cristianos judíos pensaban que la salvación solo era posible para quienes pertenecían al pueblo del pacto de Dios, y esto implicaba que la circuncisión era un requisito, y como parte de un estilo de vida fiel. Estos creyentes judíos también creían que debían evitar cualquier contacto con los gentiles que pudiera impedir su salvación personal. Los judíos tenían tradiciones muy estrictas con respecto a su asociación con los gentiles. Estas tradiciones se convirtieron rápidamente en un obstáculo para la nueva comunidad cristiana, cuando los apóstoles comenzaron a acercarse a los gentiles que deseaban convertirse en seguidores de Jesús. Debido a que el Mesías es el Salvador del pueblo del pacto de Dios, como se predijo en el Antiguo Testamento, ¿no se suponía que los gentiles primeramente tendrían que hacerse judíos y luego seguir las mismas reglas del pacto si querían ser salvos? Te invito a que me acompañes a leer ahora Hechos capítulo 15, versículo del 3 al 22. ¿Cuáles fueron algunos de los problemas presentados durante el concilio de Jerusalén? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y fueron llevados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos,
Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. El problema aquí consistía en conflictos por interpretaciones muy arraigadas de las historias del Antiguo Testamento con respecto a la circuncisión y la relación con los gentiles. Aunque los apóstoles, los ancianos y los delegados de Antioquía se sentaron juntos, parece que la discusión duró mucho tiempo sin ninguna resolución. Pero entonces Pedro, Bernabé y Pablo pronunciaron sus discursos. El discurso de Pedro aludió a la revelación visionaria que Dios le dio y al don del Espíritu, que abrió el camino para la misión a los gentiles. Luego Pablo y Bernabé compartieron lo que Dios había hecho a través de ellos en favor de los gentiles. Como resultado, muchas miradas se abrieron a la nueva verdad. Pedro dijo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, que los gentiles. Siglos de antiguas tradiciones se estaban desmoronando a la luz del Evangelio. ¿Alguna vez cambiaste de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente arraigada? ¿Qué aprendiste de la experiencia que quizás puede ayudarte cuando tengas que evaluar nuevamente tu interpretación de alguna creencia? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Adictos a la asombrosa gloria de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue un adicto a la gloria de Dios, adicto entre comillas. Por eso precisamente dijo: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. 2 Corintios 3:18. En pocas palabras venía a decir: ser como Jesús es mi ansiedad, es mi búsqueda, es mi desesperación. Me parece que nunca tengo suficiente de Él. Siempre quiero más y más de Dios. Un adicto a una sustancia nunca está satisfecho. Siempre necesita más. Cuanto más aumenta su nivel de tolerancia, mayor es la fuerza que lo impulsa a alimentar su hábito
con una creciente cantidad de la sustancia en cuestión. No asombra que Pablo expresara el anhelo de su corazón de la siguiente manera: olvido lo que queda atrás, prosigo, no ceso en mi empeño hasta alcanzar más cada vez. Probarlo una vez no fue suficiente. Un milagro no llenó a Pablo. Acudir a la sinagoga no satisfizo sus ansias. Ni siquiera el encuentro camino a Damasco fue el final. El apóstol nunca estuvo satisfecho. Pablo fue adicto. Estaba para siempre ser poseído por el poder de Dios y su gloria, como por un anzuelo del cual no podía desprenderse. Nuestro Dios creador anhela que su iglesia sea un ejército de adictos a Él, adictos entre comillas, de creyentes desesperados por ser transformados a la imagen de Dios. Si tu relación con tu Dios vivo y la devoción que le manifiestas han llegado a ser previsibles y aburridas, te desafío hoy para que busques a una persona que no conozcas y le hables de Jesús y compartas del amor de Dios con Él. Ese amor que has recibido gratuitamente debes compartirlo para que otras personas puedan salvarse. Permite hoy que el Espíritu Santo te tome. El Espíritu Santo puede cambiar en segundos tu rutina y convertirte en un apasionado discípulo de Jesús. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos dejar que nuestro Dios vivo, nuestro Dios creador, nuestro Dios todopoderoso derribe las barreras de nuestra indiferencia religiosa. Comencemos a gritar lo que nuestro Dios vivo nos ha susurrado a nuestro oído. Digámosle al mundo entero lo que nuestro Dios todopoderoso ha hecho por ti y por mí. Seamos un adicto de la gloria de Dios. Gritemos hoy de triunfo y con la melodía del dulce canto: Jesús es mi Salvador. Jesús es tu Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. Que se escuche en toda ciudad. ¿Sabes qué sucederá? Un río de avivamiento fluirá en tu corazón. Serás lleno del Espíritu Santo. No esperemos más. Vivir apasionados, vivir enamorados de nuestro Dios vivo es una experiencia que todo hijo de Dios no se debería perder nunca. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y que tengas un día lleno de paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás ahí acompañándome.